En el momento en que abrimos Rhino, se nos abre esta ventana en la cual tenemos los archivos recientes que hemos creado, si queremos abrir un archivo diferente o si queremos crear un nuevo archivo. Entonces le damos clic en Nuevo y seleccionamos la plantilla Objetos pequeños, metros. De esta manera se nos abre nuestra plantilla en la cual tenemos el viewport, donde podemos ver las 4 vistas principales, las cuales son la vista top, perspectiva y 2 alzados, el frontal y el derecho. E igualmente tenemos nuestra barra de herramientas arriba y nuestra barra de comandos a la izquierda. Entonces procederemos a ver los comandos más básicos de Rhino para iniciarnos en el programa. Entonces Rhino es una herramienta muy potente en la creación de NURBS, que eso es crear superficies y editarlas mediante puntos de control. Entonces podemos crear superficies curvas muy fácilmente y es el mejor programa para hacer esto. En esta primera introducción a Rhino vamos a ver lo que son las líneas o curvas llamadas en el programa, las superficies y los volúmenes o sólidos. Entonces iniciaremos con las líneas. Aquí podemos ver este comando inicial que sería polilínea. Podemos dibujarla tanto en el 3D o en perspectiva como en la vista top. Entonces aquí tenemos ya nuestro comando de polilínea seleccionado y simplemente vamos a dar clic repetidas veces para crear nuestra línea y finalmente llegamos al mismo punto desde el que iniciamos para cerrar la polilínea y nos queda esta polilínea cerrada. Igualmente podemos teclear el comando línea y nos crea líneas de solo un segmento, y si presionamos la tecla espacio podemos crear varios segmentos de línea. Otra herramienta para crear líneas es la de polígonos, rectángulos, círculos, líneas mediante puntos de control, elipses y arcos. Entonces para un círculo seleccionamos el comando y aquí nos pide la entrada que tenemos que poner. En este caso es el centro del círculo. Entonces seleccionamos el centro y luego nos pide que introduzcamos el radio del círculo. Como lo tenemos en metros, vamos a proceder a teclear un radio. En este caso vamos a poner 2 metros. Si seleccionamos otra vez el mismo comando, podemos crear esta vez un radio de 10 metros. Y presionamos Enter. Y así sucesivamente podemos crear el círculo que queramos. En polígono nos pide que introduzcamos el centro del polígono. Entonces damos un clic y aquí podemos cambiar algunos parámetros para esta forma. En este caso nos pide el número
de lados que queremos que tenga el polígono. Como vemos, aquí tenemos la entrada de 5 lados y se nos está creando esta forma en el lienzo de Rhino. Si damos clic en ese comando, podemos cambiar el número de lados y damos clic a la anchura que queramos o al radio que queramos para nuestro polígono. Y listo. También tenemos rectángulo, que podemos crear un rectángulo normal desde una esquina a otra. Espacio para el mismo comando. O podemos crear un rectángulo de 3 puntos en el que seleccionamos un lado, seleccionamos la anchura y finalmente seleccionamos la altura del rectángulo. Y así sucesivamente podemos ir creando las formas que queramos. En este caso que tenemos estas líneas así sobresalidas una de la otra, podemos usar el comando trim. Seleccionamos la línea que queremos que sea la línea de corte. Seleccionamos el comando trim y seleccionamos el segmento de la línea que queremos que se corte. Igualmente en este lado. Seleccionamos la línea que queremos que sea la línea de corte. Seleccionamos el comando trim, que lo podemos seleccionar dando clic derecho en la barra de comandos. Y se nos seleccionan los comandos que hemos utilizado recientemente. Trim y cortamos. Listo. Aquí podemos usar el mismo comando y cortamos. Ahora vamos a crear superficies. Para crear una superficie podemos usar este comando de Surface from Planar Curves. Entonces tenemos que crear una curva cerrada. Aquí podemos ver si está cerrada o no. Si seleccionamos la forma, nos dice una curva cerrada ha sido añadida a la selección. Entonces sabemos que esta curva está cerrada. Y si damos clic derecho y presionamos este comando, se nos crea una superficie en nuestra curva. Y ahora tenemos tanto la superficie como la curva. Aquí podemos darle en el botón de la flecha al lado de perspectiva para cambiar la vista a sombreada. Y ya podemos ver más fácilmente nuestra superficie. ¿Qué otras formas hay para hacer superficies? Podemos copiar este y vemos que estas son curvas que están abiertas. Una curva abierta ha sido añadida a la selección. ¿Qué queremos hacer? Pues que esta curva sea cerrada, pero cada una de estas está abierta. Entonces seleccionamos todas las curvas y tecleamos el comando join. Y ya nos dice que tenemos una curva cerrada añadida a la selección. Y aquí podemos usar el mismo comando de crear superficie a partir de curvas planas. Otra forma de crear una superficie es mediante este comando, que es el primero de este recuadro, que es
superficie a partir de 3 o 4 puntos. Entonces tú vas a poner 4 puntos y él te va a crear la superficie. O si pones 3 puntos y das enter, te crea esta superficie a partir de 3 puntos. Otra forma de crear superficies en Rhino es mediante el comando loft. Para esto vamos a usar primero el comando de creación de curvas por medio de puntos de control. Entonces procedemos a hacer la primera curva y tenemos que deshabilitar la opción de ortogonal. Y así ya podemos hacer nuestras curvas libremente. Y presionamos enter para finalizar. Hacemos 2 curvas más. Enter y la seleccionamos, la subimos una encima de la otra por medio del gumball que podemos habilitar o deshabilitar desde esta misma barra del ortogonal. Y ahora sí procedemos a teclear el comando de loft. Como vemos, se nos hace una extrusión entre las curvas que hemos creado para crear esta superficie curva rara que no es fácil de crear ni en Revit ni de otra forma que no sea mediante este comando. Y aquí tenemos algunas opciones para la creación de esta superficie que podemos explorar y la que más nos guste podemos aceptarla. Igualmente podemos seleccionar si la queremos sin simplificar o solo con 10 puntos de control o con los que nosotros queramos. Vamos a crearla de las dos maneras y vemos la diferencia. Entonces aquí ya tenemos nuestra loft creado. Y vamos a hacer otro con 10 puntos de control. Y otro con 100 puntos de control. Como podemos ver, si seleccionamos este botón de acá de mostrar puntos de control, podemos ver todos los puntos de control que se le han generado a esta superficie. Al igual que esta está más simplificada que esta. La cual esta solo tiene 10 puntos de control. Esta se crea uniformemente y se hace automáticamente por el programa, y esta la hemos creado nosotros con 100 puntos de control, los cuales podemos mover para editar posteriormente la superficie. Aquí en Rhino podemos seleccionar los elementos y cambiarlos de capa, dándole clic derecho a la capa y seleccionando la opción cambiar objeto de capa. Se nos cambia de capa y podemos ocultar esta capa. Otra forma
de crear una superficie es mediante la extrusión de una curva abierta. Si tenemos una línea de estas condiciones, podemos teclear el comando extruir curva y de esta manera creamos una superficie. Igualmente, si tenemos una curva abierta mediante puntos de control, y extruimos la curva, vemos que hemos seleccionado una extrusión a la selección, la cual sería una superficie, igual que esta. Finalmente, si tenemos esta superficie ya creada y queremos editarla para que sea rara como esta, podemos hacerlo mediante los puntos de control. Aquí vemos que solo tiene 4 puntos de control y podemos editar esta superficie mediante estos puntos. Si tenemos un rectángulo, presionamos este comando de crear una superficie a partir de curvas planas y tenemos esta superficie y vemos sus puntos de control, podemos cambiar la cantidad de puntos de control que tiene esta superficie mediante el comando rebuild o reconstruir. Y de esta manera, aquí podemos ver la forma como se nos va a reconstruir nuestra superficie con 10 puntos de control en este sentido y otros 10 puntos de control en este sentido, según la cantidad de puntos que pongamos en esta tabla. Y de esta manera podemos cambiar la cantidad de puntos de control y asimismo editar la superficie. Y a este tipo de edición es que le llamamos NURBS, la edición mediante los puntos de control. Podemos dar otro ejemplo. Con 4 puntos de control. A cada lado. Y empezar a jugar con la extensión de estos puntos de la superficie. Ahora, ¿qué hay además de las superficies y de las líneas? Además de estos dos elementos, tenemos también los sólidos. Y para crear los sólidos, vamos a crear con este comando de caja, una caja que se hace creando primero un rectángulo, que podemos crear también desde 3 puntos o con un rectángulo.
y digitándole su altura. Y de esta manera obtenemos nuestra primera caja. Podemos crear también cualquier otro prisma como un cilindro, una esfera, un cono, entre otros muchos elementos como un toro, una pirámide que podemos analizar dándole la base a la pirámide, luego la esquina y finalmente la altura. Cada uno de estos elementos tiene sus parámetros de creación. Entonces aquí él nos pide el parámetro inicial, que sería el centro de la pirámide. Luego nos dice la esquina de la pirámide y finalmente el final de la pirámide. Para luego el otro comando que sería escoger un punto y nos crea nuestro sólido. Otra forma de crear sólidos es mediante la extrusión de curvas cerradas y o mediante la extrusión de superficies. Y para ello se utilizan comandos diferentes. Para la extrusión de curvas cerradas tenemos que usar el comando extrude curve. Y aquí en los parámetros seleccionamos que queremos que sea sólido. Y para la extrusión de superficies seleccionamos el comando extrude surface. El cual también debemos seleccionar que sea sólido. Con este botón sólido le damos clic para que cambie así. Y ya tenemos nuestro sólido o nuestro volumen. Si tenemos esta geometría abierta, podemos presionar las teclas CA para ejecutar el comando cap, el cual nos va a crear el sólido cerrado. En este módulo vamos a aprender a usar dos plugins de Grasshopper para integrar con Revit los dos programas mediante Dynamo. Entonces vamos a usar como ejemplo este edificio que hemos construido en Grasshopper. Vamos a ver elementos básicos de Grasshopper y luego cómo podemos usar estos plugins con los que vamos a integrarlo con Revit usando esta geometría. Como podemos ver, es un edificio paramétrico en el que podemos cambiar las alturas de nuestros forjados dependiendo del uso que queramos para cada nivel. Ya sea que en los primeros pisos, que va a ser comercio, queremos que tenga 5 metros. La segunda tanda de niveles queremos que sea vivienda. En este caso queremos que sean unos salones. Entonces queremos que tenga 6 metros. Ok, y nos cambia la altura de estos niveles de acuerdo a la cantidad de niveles que queramos que tengan esa altura. Por ejemplo, queremos que los primeros 3 pisos o 3 niveles tengan 5 metros. La segunda tanda sería 20 niveles de 6 metros y la última tanda serían 15 niveles
de 4.5 metros. Entonces así podemos jugar con estos niveles y el edificio nos va a responder. Después vamos a hacer que cada uno de estos elementos lineares se conviertan en elementos nativos de Revit. Bueno, entonces para empezar vamos a construir una grilla de puntos, los cuales vamos a hacer con construct point. Aquí podemos hacer la grilla colocando la cantidad de unidades que queremos que tenga en el eje X y la cantidad en el eje Y. Para ello vamos a utilizar el comando series o series, que funciona como un array en este comando que se utiliza en AutoCAD y en Revit. Entonces, este funciona de manera similar. Queremos que nuestro punto inicial esté en 0, ya ahí está en 0 por defecto. Queremos que el paso que va a dar va a ser de 8 metros, que es aproximadamente la distancia recomendada o una buena distancia para poner las columnas entre ellas. Y las veces que queremos que se repitan estos 8 metros a lo ancho, o sea, en el eje X, queremos que se repita 3 veces. Y así vamos a conectar esta anchura de nuestro edificio en el eje X. Para colocarlas en el eje Y, vamos a copiar el mismo comando de series y esta vez vamos a cambiar el slider que se pone o se ejecuta dando doble clic. Si damos doble clic, podemos escribir el número que queramos y nos va a crear un number slider automáticamente. Para modificarlo, damos doble clic ya sobre el slider creado y podemos modificar la cantidad máxima el dígito máximo que queremos que sea nuestro rango. Entonces, aquí queremos que nuestro máximo sea 20. Le damos doble clic y le damos OK y aceptar. En este caso vamos a cambiar no la cantidad, la distancia entre los elementos, sino la cantidad de elementos que queremos que se repitan. Entonces esta vez no va a ser 3, sino que vamos a colocar 6 en el eje Y. Y como podemos ver, nos hace una diagonal. Para esto, solucionarlo, tenemos que darle clic derecho en alguna de las dos coordenadas, en la coordenada X, y vamos a seleccionar el comando graft para que nos trabaje a la altura del árbol completo y no de elementos aislados. Y de esta manera nos genera tanto en X como en Y los elementos deseados. Lo que vamos a hacer ahora va a ser construir unas líneas que nos van a servir como referencia para hacer las vigas y para hacer el contorno del suelo que crearemos en Revit. Entonces, para crear estas líneas, vamos a usar el comando polyline. ¿Sí? Para ejecutar cualquier comando, damos doble clic en el lienzo y tenemos que escribir el nombre. En este caso, vamos a usar polyline y vamos a seleccionar los puntos y vamos a conectarlo donde dice vértices. Y vemos que se nos ha conectado los vértices en el eje Y.
Copiamos este comando y ahora queremos que se hagan las líneas en el otro sentido, es decir, en el eje X. Para esto vamos a utilizar un comando anterior que se llama flip matrix. Vamos a cambiar la matriz de nuestras líneas y esta matriz cambiada es la que vamos a unir para que nos quede de esta manera la cuadrícula. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir estas líneas exteriores para crear lo que sería el contorno del suelo. Y luego vamos a unir toda esta geometría en un solo elemento, el cual va a ser nuestras vigas. Entonces, para unir estos elementos, primero vamos a seleccionar un solo elemento de toda la lista mediante el comando listItem. Entonces, en este nodo tenemos una lista con estas tres líneas. Vamos a conectar la lista de las líneas aquí en listItem y por medio del índice vamos a seleccionar cuál es la línea que queremos. Entonces, ya sabemos que tenemos tres elementos, entonces nuestra lista va a ir desde 0, ya que Grasshopper siempre inicia a contar desde 0 hasta 2, y ahí ya tendríamos los tres elementos. Para generar este rango en el number slider, vamos a escribir 0.2. Ya tenemos un rango de estos tres elementos. Conectamos en el index y seleccionamos el nodo para ver cuál elemento estamos seleccionando. Aquí podemos ver que nos está seleccionando los tres elementos. Y esto es debido a que, como hicimos acá un graft en el eje X, nos está trabajando no solo con las listas de un solo elemento, sino con el árbol completo. Entonces, para eso, el comando contrario a graft sería flatten, el cual es la línea hacia abajo. Y ya podemos ver que no estamos trabajando con el árbol completo de datos, sino con los ítems por separado. Entonces aquí vamos a seleccionar este primer lado de nuestras líneas, de nuestro forjado. Este va a ser el primer borde de nuestro forjado. Aquí copiamos el list item y vamos a seleccionar el otro lado del forjado. Para esto hacemos clic en el nodo, vemos que estamos seleccionando y desplazamos el slider. Ya tenemos nuestros dos bordes en el eje X seleccionados. Ahora copiamos los dos nodos y vamos a seleccionar de estos elementos, los cuales en total habrían 8. Vamos a seleccionar los dos bordes, o sea, el elemento inicial y el elemento final. Es decir, en el índice deberíamos poner el elemento inicial como 0 y el elemento final como 7, ya que como Grasshopper empieza a contar desde 0, el último y octavo elemento sería el número 7. Conectamos. Aquí, como vemos, tenemos que hacer otra vez el flatten para trabajar al nivel de la lista. Y ya tenemos el elemento 0 seleccionado. Aquí volvemos a conectar nuestra lista
y vamos a seleccionar el número 7. Entonces para esto tenemos que expandir el rango de nuestro slider y vamos a ver que tenemos número mínimo 0 y número máximo 2. Vamos a cambiar el 2 dándole doble clic a 7. Aquí en el number slider, en las opciones tenemos que podemos usar números reales, números naturales, números enteros e impares. Estos serían números pares y estos serían impares. Estos serían enteros y estos serían reales. Aquí estamos trabajando con enteros. Entonces seleccionamos el índice 7. Bueno, aquí vemos que está corrida la matriz. Entonces aquí podemos ver que nuestra última línea, o la línea de borde, sería el número 5. De esta manera ya tenemos todos nuestros bordes seleccionados. Ahora con el comando merge vamos a unir los 4 bordes para que queden en un solo nodo. Entonces vamos a seleccionar el primero y vamos a conectarlo en el D1. Vamos a seleccionar ahora el inmediatamente siguiente, que sería este, y vamos a conectarlo en el D2. Ahora el que le sigue es este, que estaría conectado en el 3. Y finalmente conectamos el último borde en el 4. Ya tenemos nuestro merge con todos los elementos unidos. Este sería nuestro suelo. Ahora vamos a unir todas las vigas también en un solo elemento. Es decir, vamos a unir en un merge este polilínea con esta polilínea. Y allí ya tendríamos todas nuestras vigas. Entonces el mismo comando merge. Tenemos las dos entradas de datos. Y vamos a conectar el dato 1 con el dato 2. Y aquí ya tenemos nuestros elementos unidos y que vamos a repetir a lo largo de cada uno de los niveles. Entonces, ¿cómo vamos a crear estos niveles que podemos cambiar y podemos cambiar dependiendo del uso? Con el comando stack data. De esta manera vamos a seleccionar cuánto va a ser la altura de cada nivel y cuántos niveles queremos que se repitan con esa altura. Entonces para eso vamos a escribirlo no en un number slider, sino esta vez en un panel. Entonces vamos a hacer doble clic. Vamos a hacer unas comillas iniciales y vemos que ya se nos abre para escribir un panel. Y vamos a escribir la altura del nivel que queremos en las primeras plantas. Digamos que queremos un comercio, entonces vamos a ponerle 5 metros. Enter. Si le hacemos doble clic, podemos entrar a editar y ponerle más elementos o más datos. Entonces, luego queremos que a partir del 4.º piso sea vivienda.
Entonces vamos a ponerle 3 metros para la vivienda y queremos que la vivienda tenga 20 niveles. Y a partir del nivel 21 queremos que sea un hotel. Entonces vamos a ponerle 4 metros a los niveles del hotel. Hacemos OK. Y aquí tenemos que darle, antes de conectar o una vez conectado, vamos a darle clic derecho y a seleccionar el comando que dice Multiline Data. Entonces ya nos queda como, no como un texto, sino como una entrada de datos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer saber al programa cuántos niveles queremos que tengan cada una de estas alturas. Entonces, eso se hace en la entrada de stack, que significa poner uno encima del otro. De esta manera vamos a decir que, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Queremos que el comercio sea 3 niveles, entonces ponemos en la entrada de texto unas comillas y escribimos 3. Abrimos el panel, Enter, y escribimos 20 y queremos que el hotel tenga 15 pisos. OK. Multiline Data, agrandamos aquí el panel y lo conectamos al stack. Aquí ya tenemos nuestra data toda agrupada, entonces vamos a visualizarla con un panel. Vamos a ver qué tenemos dentro de este nodo. Entonces tenemos que los 3 primeros niveles tienen 5 metros, los siguientes 20 tienen 3 metros y los últimos 15 tienen 4 metros. Ya tenemos nuestra información recopilada y la cual vamos a usar para hacerle saber a Grasshopper cuál va a ser este patrón que debe seguir en la creación de nuestros niveles. De esta manera vamos a seleccionar ahora el comando Mass Addition. Conectamos el data del stack y aquí podemos ver con un panel, ya que con un panel podemos mirar toda la información que está dentro del nodo. Podemos ver que tenemos 135 metros en total. De esta manera, para hacer que podamos copiar los niveles con base en el patrón que hemos determinado aquí con el stack, vamos a utilizar este mismo comando de Mass Addition y vamos a construir un punto. Escribimos construct point y este patrón que tenemos aquí guardado en resultados parciales, vamos a conectarlo a la coordenada Z. Entonces aquí tenemos todas las alturas que tenemos en nuestro comando que responden, si escribimos un panel, a las alturas que se han acumulado con cada uno de los niveles que hemos puesto. Entonces el nivel 5, el primero, tiene 5 metros. Después los siguientes 5 llega hasta 10 metros. Los terceros 5 llegan hasta 15 y así sucesivamente vamos a llegar hasta los 135 que tenemos como totalidad de nuestro edificio. Así pues, ya tenemos nuestros puntos y tenemos
esta información guardada en la coordenada Z. Estos puntos no nos interesan, lo que nos interesan es la información que está almacenada aquí. Entonces vamos a extraer esa información con el comando Z, unidad Z. Almacenamos ahora solo la información de la unidad Z aquí. Y ahora vamos a mover con el comando move tanto el borde de nuestro edificio como las vigas o la cuadrícula del mismo. Entonces vamos a hacer dos comandos. El primero va a ser este y en geometría vamos a conectarla con el borde. Y en moción ya tenemos aquí almacenada la moción que tenemos que tener para todos nuestros niveles. Conectamos. Aquí vemos que se nos está moviendo solo una parte de los elementos y esto es porque lo tenemos a un nivel bajo, ya que Grasshopper siempre trabaja a nivel de lista, pero entonces queremos que trabaje a nivel de árbol para que coja todos los elementos como un solo elemento y todos los elementos no los copie en los otros pisos. Para esto nos vamos a Geometry, le damos clic derecho y vamos a usar el comando Graph. Y ya nos está tomando todos los elementos como uno solo y no los copia hasta el último nivel. Vamos a hacer lo mismo con la otra geometría que serían las vigas. Después de copiar, venimos aquí a nuestra geometría guardada y simplemente cambiamos la entrada del nodo y ya tenemos nuestro edificio con suelos y con vigas. De este momento lo tenemos en líneas, pero ya sabemos que con Revit, mediante Dynamo, podemos cambiar estas líneas en elementos nativos de Revit como vigas, suelos y columnas. ¿Qué nos hace falta aquí? Nos hace falta las columnas, entonces vamos a copiar los puntos del nivel 0 y vamos a copiarlos hasta el último nivel y vamos a hacer una línea que una estos dos puntos. Entonces vamos a mover los puntos iniciales que habíamos creado en nuestra grilla con la distancia que tenemos guardada en nuestro stack, que sería esta, 135. Entonces vamos a almacenar nuestros puntos en el comando puntos, el que tiene el fondo negro. Lo seleccionamos y aquí podemos almacenar la información de este nodo. Es decir, aquí tenemos los mismos puntos que teníamos en el otro nodo inicial. Lo traemos hacia adelante y aquí vamos a mover estos puntos con el comando move. Conectamos la geometría que queremos y la moción va a ser este panel que tenemos aquí, 135. Aquí vemos que tenemos un error que se nos puso rojo y es porque no podemos conectar esta medida directamente al vector de moción, sino que tenemos que escribir primero el comando Z, unidad Z, que esto es un vector, y aquí vamos a conectar el factor
que sería la distancia que queremos mover estos puntos. Y luego cuando ya tenemos este vector que tiene distancia y que tiene dirección, vamos a conectarlo acá hasta que nos ha creado los puntos. Lo único que nos falta sería conectar los puntos de arriba con los puntos de abajo. Entonces, esto lo haremos con el comando line, que sea la que tiene los dos puntos, es decir, esta. Y vamos a seleccionar que queremos que los de arriba sean el endpoint. Y los de abajo, es decir, los que están almacenados en este nodo, sea el start point. Aquí nos está trabajando a una altura o a un nivel mayor, es decir, a nivel de árbol. Y lo que queremos hacer es aplanar esta geometría con flatten. ¿Y qué es lo que tenemos que aplanar? Tenemos que aplanar los dos conjuntos de puntos, tanto este como este. Y de esta manera ya hemos logrado construir todas nuestras líneas guía desde vigas, columnas hasta losas de forjado o de entrepiso. Enhorabuena, si has terminado los dos cursos que te he ofrecido, tanto el de Revit como el de Rhino, esta es tu oportunidad para ahora saber cómo integrar los dos programas y sacar el máximo provecho de ambos.